¿Saben aquel que dice? Glosario de efectos para guitarra. Pues de eso trata este vídeo. En orden alfabético. ADT. Automatic Double Tracking. Es un efecto basado en el delay, que normalmente recibe el nombre de ADT. El efecto se crea por medio de unidades digitales o analógicas capaces de producir una única repetición rápida de una señal. También se llama a veces duplicación. Fue desarrollado por primera vez en los estudios Abbey Road de Londres. John Lennon era un gran adicto a él. Compresor. Cuando se emplea la compresión, las notas con poco volumen son potenciadas, mientras que las señales más fuertes, por ejemplo, un acorde atacado con fuerza, bajan de nivel. La unidad equilibra las diferencias naturales de nivel durante la ejecución, haciendo que los pasajes tocados con los dedos suenen más homogéneos y dando fluidez a los pasajes solistas. Los controles, normalmente threshold, umbral y compresión, permiten obtener un amplio abanico de efectos. Con una compresión intensa, el efecto percusivo de una nota atacada con fuerza desaparece y se produce un ataque más suave. Al irse desvaneciendo la nota, la unidad aumenta su volumen, manteniendo el nivel prácticamente constante. Chorus. Este es un efecto basado en el delay, entre 15 y 35 milisegundos, diseñado para simular lo que ocurre cuando dos instrumentos tocan lo mismo. En directo, al doblar una parte se producen siempre ligeras diferencias en la ejecución y la afinación de ambas partes. El chorus recrea este efecto electrónicamente. Por ejemplo, se puede hacer que una guitarra de 6 cuerdas suene casi como una de 12. La mayor parte de las unidades disponen de controles de modulación y profundidad. Existen una serie de combos que llevan incorporado el chorus, a menudo en estéreo, como el Jazz Chorus de Roland, con un amplificador y un altavoz para cada canal. Chorus estéreo. Este término puede hacer referencia a un efecto de chorus distribuido en 2 salidas estéreo para obtener la impresión de movimiento espacial. También puede describir el sonido creado enviando la señal limpia a través de un canal y la señal procesada a través del otro. Delay o retardo. Cuando el sonido es reflejado desde una superficie distante, se escucha una versión retardada del sonido original. Las unidades de eco copian este efecto natural, ya sea por medios analógicos o digitales. Las unidades de estado sólido almacenan la señal electrónicamente. Los dispositivos analógicos hacen que la señal atraviese una larga cadena repetidas veces, mientras que las unidades digitales codifican la señal en formato digital y la almacenan en la memoria, decodificándola en el momento preciso. Las unidades digitales pueden ofrecer prestaciones en estéreo, lo que permite que las señales se sitúen a la izquierda, a la derecha o en el centro, e incluso que parezcan rebotar de un lado a otro. Distorsión. Cuando no pueden obtenerse una ganancia extra y distorsión en un amplificador, se emplea normalmente un pedal de distorsión, o Fuzzbox Overdrive. Se introduce en él una señal limpia y se obtiene un sonido distorsionado con un largo sustain. Muchas de las primeras cajas de distorsión no eran más que mecanismos de disparo, por lo que se tocara como se tocara, el resultado era el mismo sonido zumbón de onda cuadrada, o fuzz. Los pedales modernos permiten un mayor control del grado de distorsión. Algunos aparatos incorporan válvulas de preamplificador para obtener un buen timbre y una buena dinámica junto con una saturación de válvulas genuina. Eco de cinta. Es el método tradicional de obtener retardos. La señal original se graba en cinta y es reproducida ligeramente más tarde por una o más cabezas lectoras, produciendo una única o múltiples repeticiones. Si la señal retardada se realimenta a la cabeza grabadora, se obtiene un sonido de textura muy densa. Ecualizador gráfico. Un ecualizador gráfico es un control de tono que divide el espectro sonoro en bandas de frecuencia, permitiendo potenciar o recortar independientemente el nivel de cada una de ellas. El término gráfico alude al hecho de que es posible percibir a primera vista la forma que se está utilizando. Por ejemplo, una forma de V potencia los extremos superior e inferior, mientras que la forma contraria añade la calidez de las frecuencias medias. Aunque es posible cambiar el acento tímbrico, no es posible mejorar la calidad básica del tono. Flanger. Efecto basado en el retardo de la señal, que tuvo su origen en los magnetofones de cinta. Se frenaba la cinta presionando la bobina con los dedos, y el sonido obtenido se mezclaba con una señal normal procedente de un segundo magnetofón.
Electrónicamente, el sonido se crea reproduciendo una señal retardada hasta 20 milisegundos, con una modulación de tono controlada, junto con la señal original. Armonizador. Conocido también como alterador de la afinación. El efecto tiene dos usos fundamentales. Puede enriquecer el sonido de la guitarra añadiendo armónicos correspondientes a la señal original y puede producir un sonido similar al chorus. El armonizador puede generar también una nota armónica. Hasta hace poco solo era posible obtener armonías de intervalo fijo. No obstante, existen nuevos aparatos inteligentes que permiten al ejecutante seleccionar tipos específicos de escala, obteniendo armonías ajustadas automáticamente. Leslie. Es una caja con un altavoz giratorio, diseñado para su empleo con un órgano. En los años 60 hubo intérpretes como Jimi Hendrix que descubrieron que introduciendo la señal de la guitarra en un Leslie podían obtener un sonido delicado y etéreo. Actualmente el efecto se puede simular electrónicamente. MIDI. Interfaz digital para instrumentos musicales. Fue desarrollado en 1981 por la compañía Sequential Circuits como sistema universal de interfaz para secuenciadores y sintetizadores. El MIDI se emplea ampliamente en los aparatos de efectos como mecanismo para controlar parámetros o presets, bien por medio de pedales o de secuenciadores. Octavador. Este efecto analógico, antecesor del armonizador, añadía una única nota, una octava por encima o por debajo de la señal original. Panorámico. Control que permite situar la señal en el seno del campo estéreo. También puede referirse al comportamiento dinámico de la señal. Por ejemplo, cuando las repeticiones de un eco van en panorámica de izquierda a derecha. Treble booster. A comienzos de los 60, muchos amplificadores y guitarras baratos no reproducían las frecuencias agudas que podían obtenerse con los equipos de alta calidad. Para remediar esto, se empleaban pequeños boosters de agudos a pilas. Pedal de volumen. Este dispositivo pasivo permite al ejecutante variar a voluntad el volumen de su instrumento sin dejar de tocar. Su principal utilización, aparte de alterar el volumen global, es como pedal de crescendo o swell. Es posible obtener un efecto particularmente atractivo eliminando el ataque al comienzo de las notas y los acordes, dejando que entren flotando. Esto funciona también al estirar las cuerdas o con los armónicos. Pedal de guagua. Este control de tono accionado con el pie se puso de moda a finales de los años 60. Cuando se pisa el pedal a fondo, se produce un sonido muy agudo. Al irlo levantando, va haciéndose progresivamente más grave. Puede emplearse de varias formas. Pisándolo y levantando el pie suavemente, mientras se toca, se obtiene un efecto de guitarra parlante o un sonido wah suave, mientras que muchos intérpretes de funk emplean el efecto cortante, pisando y levantando el pedal rápidamente. También es posible poner el pedal en una posición intermedia para seleccionar un tono determinado. Phaser. O phasing. Si dos versiones idénticas de una señal están fuera de fase, con lo que las crestas de una coinciden exactamente con los valles de la otra, se cancelarán entre sí, lo que lleva, en teoría, al silencio. Si las señales están parcialmente fuera de fase, se produce una coloración característica del sonido. Este efecto puede lograrse electrónicamente y el resultado va de un ligero soplido a sonidos que recuerdan el de un avión a reacción. Preamplificador. Como ayuda para saturar las etapas de entrada de un amplificador, puede emplearse un preamplificador para lograr una mayor ganancia. El preamplificador actúa a menudo como control de tono cuando se usa conjuntamente con un amplificador. También puede emplearse para aumentar el nivel de la señal cuando se usa con instrumentos acústicos amplificados. Las unidades de reverberación imitan el efecto natural de solapamiento de los reflejos sonoros producido por el rebote de las ondas contra las superficies de un espacio como una habitación. La reverberación de muelles es un efecto tradicional incorporado a muchos amplificadores de guitarra, pero hoy en día es más común la reverberación digital, que ofrece un control fino sobre los múltiples parámetros implicados, además de un sonido nítido y brillante. Trémolo. Este efecto rítmico y pulsante se obtiene modulando el volumen de la señal. Iba incorporado a muchos de los primeros combos, dado que es relativamente fácil diseñarlo con circuitos de válvulas, y podía producir desde un sonido ondulante rápido hasta un efecto profundo y batiente. Fender siempre llamó a su efecto de trémolo vibrato, lo que es técnicamente incorrecto, por lo que vais a ver ahora. Vibrato.
Este efecto se obtiene modulando la afinación de la señal. El sonido obtenido puede ir desde un sutil realce de la nota hasta una variación extrema de la misma. Los primeros combos de válvulas como el Vox AC30 disponían de vibrato además de trémolo. No obstante, este efecto aparece más a menudo en pedales de chorus y en las unidades digitales multiefecto. Si habéis llegado hasta aquí, que lo dudo, por favor, suscribiros, darle a like y a la campanita. En orden alfabético.